Hola, hola. En esta ocasión presentamos el trabajo denominado Pedagogía de la asignatura de la educación física y su valor en la formación de docentes de educación primaria en la Normal Rural de San Marcos, Loreto, Zacatecas. Esto como parte del cuarto Congreso Internacional de Formación Permanente de Nodos del Conocimiento, Innovación, Investigación y Transferencias ante la era de las inteligencias artificiales. Esto como parte de la educación, pedagogía y docencia y competencias docentes y profesionales en la educación. Presentan Daniel Alberto Mejía Herrera, Angélica Soledad Esquivel Elías y Laura Alejandra Trujillo Murillo. Este es el contenido de capítulos: introducción, metodología, resultados, conclusiones y sugerencias. En la Escuela Normal Rural General Matías Ramos Santos de San Marcos, Loreto, Zacatecas, en México, los estudiantes de la licenciatura de Educación Primaria no reconocen la importancia que tiene la educación física en su formación docente. Cabe mencionar que fue una intervención desde agosto del 2020 a febrero del 2021. En el planteamiento del problema nos encontramos con que no hay claridad sobre enfoques actuales de la educación física en la educación de nuestro país, de parte de los futuros docentes, de parte de los alumnos de educación básica y las autoridades educativas. Pues como dice Campos, en el 2022 se cree que cualquier persona con conocimiento básico en deporte puede atender a asignaturas como educación física, omitiendo su pedagogía y didácticas específicas. Dentro de la Normal Rural de San Marcos, se priorizan otras materias en cuanto a su intervención docente, por lo que la educación física queda de lado y se desvaloriza este tipo de materias dentro de la formación de estas personas. Cabe mencionar también que esta investigación se hizo a partir de un trabajo de forma virtual derivado de la pandemia. Como pregunta general, se presentó cómo lograr un impacto favorable en el futuro docente de educación primaria en la valoración de la educación física desde la pedagogía y didácticas específicas de esta, lo cual aporte de manera significativa en su formación. Como específicas se presentaron cómo analizar e interpretar la valorización inicial que el futuro docente de educación primaria le asigna a la educación física como parte de su formación, y cómo promover de forma positiva la valoración en el futuro docente de educación primaria hacia la educación física como parte de su formación. Posteriormente se presentan objetivos generales y específicos, haciendo énfasis en los siguientes. Como generales se pretendió entender la intervención docente del docente formador de profesores como un proceso para mejorar el impacto que estos futuros maestros tendrían en cuanto a la función de la pedagogía y didácticas específicas de la educación física, para que al comprender su importancia impactara de manera positiva en la contribución de su formación. Otro fue determinar y medir el impacto que el futuro docente en educación primaria le asigna a la pedagogía y didácticas específicas de la educación física, mediante la valoración sobre el aspecto formativo en ellos, esto mediante la aplicación de una escala de tipo Likert. Como objetivos específicos, analizar e inferir en la valoración inicial que tienen los futuros docentes de educación primaria y cómo le otorgan esto a la pedagogía y didácticas específicas de la educación física, para comprender cómo visualizan su impacto como parte de su formación. Otra es, o fue, medir el impacto en la valoración que le da el futuro docente de educación primaria antes y después de una enseñanza apropiada de la educación física en séptimo semestre, para determinar cómo es que esto influye en su formación. Y por último, pero no menos importante, realizar o proponer un aspecto metodológico para que los involucrados en la formación de futuros docentes puedan contar con una alternativa para reflexionar en su actuar docente, así como promover, medir y analizar el impacto en una valoración positiva hacia la educación física como punto referente de contribución al desarrollo integral, y por ende que estos últimos puedan asignar en los escolares o llevar este importante mensaje de que la educación física es tan importante como cualquier otra asignatura, pues está inmersa también dentro de planes y programas de estudio. La hipótesis fue: si se valoriza la pedagogía en la educación y las didácticas específicas de la educación física por parte del futuro docente de educación primaria, se logrará que se comprenda su importancia, siendo una pieza que contribuya a su formación. Los sujetos de estudio fueron los docentes en formación de séptimo semestre del Grupo A, conformado por 18 mujeres y 12 hombres de la licenciatura en educación primaria de la Escuela Normal Rural de San Marcos.
En el aspecto metodológico se menciona que se realizó un método mixto de tipo secuencial, iniciando con lo cualitativo y cerrando con lo cuantitativo. Dentro de lo cualitativo y su enfoque, se menciona que se utilizó un estudio no experimental. El diseño fue exploratorio y secuencial de investigación-acción. Se utilizó la muestra no probabilística con los alumnos de dicha licenciatura y del grupo A de séptimo semestre. Para la recolección de datos se utilizó una entrevista dirigida y dentro de su análisis sería una interpretación subjetiva que nos daría insumos para la construcción del instrumento cuantitativo. Para los resultados se realizaron inferencias y conclusiones. Dentro del enfoque cualitativo se utilizó el estudio transversal como cuasi experimento de explos de un solo grupo, con preprueba y posprueba. Fue una muestra no probabilística la que se utilizó con los alumnos ya mencionados y para recolección de datos se utilizó la escala de tipo Likert. Se apoyó en el programa de análisis SPSS versión 26, lo cual nos ayudaría para una comprobación de hipótesis, ya sea nula o alternativa. Para los resultados se utilizaron inferencias y reflexiones como conclusiones. A continuación, las dos variables utilizadas, se realizaron dos, que fue la dependiente, formación, e independiente, lo que era la valoración. Para los resultados, se comparte las partes más relevantes dentro de la entrevista dirigida. Esto es de lo concerniente a la parte cualitativa e inicial de la investigación, donde se comparte esto. Un análisis de la entrevista dirigida dentro de la categoría 1, denominada valor inicial que le otorga al estudiante la educación física como parte de su formación docente. En interpretación de la pregunta sobre lo que es la educación física, la cual se realizó a los jóvenes, en su juicio particular, la mayoría la asocia con el cuidado del cuerpo y ejercicio o deporte, omitiendo en sí que tiene un factor pedagógico y didáctico en su esencia, lo cual indicaría entonces el por qué no la contemplan como parte esencial ni de su formación ni de la de los niños de educación básica. Este tipo de evidencias dieron pauta para hacer una reflexión sobre la valoración inicial que le dan a este tipo de asignaturas. Otro análisis de la entrevista dirigida dentro de la categoría 2 sería importancia que le asigna el futuro docente a la educación física en la formación integral del alumno de primaria. De las 5 asignaturas que se sugirieron mencionar como primordiales para la formación de un niño, nunca se mencionó la educación física o casi nunca como relevante para los escolares, para los niños de primaria, puesto que no la ven como parte esencial de ellos y por ende tampoco en su formación, pues también se desconocieron los alcances y enfoques que tiene la misma, contrastando esto con la necesidad de atención de todas las materias de la malla curricular, sobre todo en contextos rurales. ¿Qué añadiríamos en contextos rurales? En este tipo de primarias, que es para la que se prepara a estos futuros docentes, cuentan con sus características que no tienen maestros especialistas en dichas áreas, por lo que son ellos quienes atienden todas las materias que nos indican planes y programas de estudio vigente. Por ello también la importancia de realizar este tipo de estudios. Posteriormente se pasó a lo que es la escala de tipo Likert como parte cuantitativa de la investigación en un pretest y posttest. Al costado derecho superior se encuentran las opciones de respuesta. Este instrumento se realizó mediante formularios Google y se le fue enviando a cada alumno para que ellos pudieran ir haciendo el llenado correspondiente y los resultados son los siguientes. Para la categoría de análisis 1, didácticas y estilos de enseñanza de la educación física de escala Likert, tenemos del lado izquierdo la gráfica del pretest y del lado derecho el posttest. Como podemos apreciar, hay algunos cambios dentro de los cuales se hace una interpretación. Se aprecia una diferencia a favor de la segunda prueba de porcentajes de respuesta, encontrando un incremento al 73%, es decir, 22 sujetos en las respuestas de los docentes en formación en la elección de la escala más alta, eligiendo la de totalmente de acuerdo, en comparación del 63.3% o 18 sujetos resultantes de un pretest o primera aplicación de la prueba, indicando así que hay una resultante significativa en la valoración de la importancia de dicha asignatura en su formación y sus elementos como funcionales para fortalecer los contenidos de otras materias en el currículo.
Otra categoría, que fue la 2, dimensión 1 y su ítem 6, de 19 posibles o 19 realizados para este instrumento, se menciona: actualmente, el valor que se le da a la educación física y su impacto dentro del marco educativo por parte de los padres de familia, docentes y alumnos es positivo en cuanto a sus alcances pedagógicos y su enseñanza. En el pretest, para la opción en desacuerdo, se observa un 30%, es decir, 9 sujetos, en comparación del post-test de un 36.7% o 11 sujetos, lo cual indica un aumento en el 6.7%, apreciándose una diferencia a favor de la segunda aplicación. En cuanto a la opción totalmente de acuerdo, en el pretest se observa lo que es el 3.3% o un sujeto, mientras que en la segunda medición se aumenta a 2 sujetos. Esto sugiere que un sujeto más se percata de que sí hay una valoración por parte del contexto educativo. Sin embargo, continuando con la opción de acuerdo, disminuye de 13.3% o 4 sujetos para el pretest, y en la segunda medición 6.7% o 2 sujetos. Por lo tanto, se logró que más sujetos se muestren conscientes de que actualmente la educación física no es valorada como realmente debería. En este último caso, también se aprecia una diferencia a favor de la segunda aplicación, en acuerdo con lo que la misma pretende en el rubro educativo. Como conclusiones, a pesar de adversidades como el trabajo virtual, falta de en ocasiones del Internet o dispositivos para una conexión más óptima por parte de los alumnos, y noción previa que se tenía o un tanto errónea sobre lo que pretendía la educación física, fue posible mediante una sistematización, la intervención y metodología para promoción, análisis y medición de la valoración pedagógica y didácticas de la educación física, al observar cambios iniciales positivos en algunos de los sujetos sometidos a prueba, con una intervención docente por parte de quien impartió este tipo de cursos, apoyándonos en planes y programas de estudio vigentes, así como una epistemología y experiencia previa, visualizando una posibilidad importante de contribuir a la formación de los futuros profesores de manera significativa. Como sugerencias, se recomienda tener un seguimiento secuencial más riguroso sobre los cambios en la valoración de este tipo de asignaturas e integrar o pulir este tipo de herramientas que permitan obtener mejores resultados de una manera más significativa, hablando desde la parte cualitativa y cuantitativa. Por otra parte, también se recomienda analizar lo que ofrecen planes y programas de estudio vigentes, pues estos en ocasiones en su diseño no se apegan justamente a las necesidades de algún contexto en específico, por lo que las adecuaciones de índole pedagógica y didáctica, principalmente consideradas por parte del maestro formador de profesores y profesoras, son un aspecto esencial para garantizar una mejor enseñanza y aprendizaje en cualquier nivel educativo, así como en la obtención de resultados. Y por último, la modalidad de trabajo, como fue de tipo híbrida, en su mayoría virtual, no permitió tener una praxis más significativa con los futuros docentes en formación, pues hubo algunos impedimentos como falta de dispositivos inteligentes para conexión, uso de Internet, y obstaculizó la comprensión de parte de los alumnos en algunos contenidos o actividades que se realizaban, pues constantemente omitían esta parte, así como otros aspectos que se derivaron de la pandemia. Indudablemente, este tipo de situaciones han repercutido en un logro más significativo de resultados positivos. Se sugiere entonces o se recomienda contemplar este tipo de factores y que nos sirvan como antecedentes para seguir buscando alternativas que permitan la contribución positiva en la formación de escolares y de futuros profesores de educación primaria, ya sea desde lo presencial como en lo virtual. Presentó Daniel Alberto Mejía Herrera. Gracias.